Fisiopatología de las miocardiopatías. Entonces, fíjense, la miocardiopatía, la fisiopatología que se refiere a cuáles son los fenómenos físicos, los fenómenos químicos y mecánicos que determinan esa patología del miocardio. Mio significa músculo, o sea, es patología del músculo cardíaco. Entre las miocardiopatías tenemos la miocarditis, que es la inflamación del tejido muscular cardíaco. También tenemos otras miocardiopatías como la miocardiopatía dilatada, que ya la vimos en la clase anterior. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, tenemos las miocardiopatías hipertróficas como la cardiopatía hipertensiva o la miocardiopatía anginosa. Las miocardiopatías restrictivas, donde vamos a ver que el corazón va a tener o bien su fibra muscular va a estar reducida de tamaño o el espacio donde ella se desenvuelve está limitado. Las miocardiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho se refieren a trastornos del miocardio que van a dañar lo que son el nodo aurículo-ventricular, incluso el nodo sinusal eventualmente y también las fibras de Purkinje y las ramas de las de His. Esto es porque se deterioran los nodos a raíz de un problema a nivel del tejido miocárdico. ¿Ok? Comienza por un daño del tejido miocárdico que viene afectando los nodos, ¿ok? Y lo que hablamos, pues las de His, el nodo auriculoventricular, etc. Y la miocardiopatía periparto, que esto es una fisiopatología que se puede ver, por ejemplo, en la preeclampsia, donde el trastorno bioquímico que ocurre en el trabajo de parto en la mujer y lo que se llama un estrés de oxígeno, o sea, un consumo exagerado de oxígeno en un momento dado, puede llevar a esta miocardiopatía. Entonces, fíjense, las miocardiopatías tenemos varias clasificaciones. Esta de la Sociedad Europea de Cardiología nos habla de que las miocardiopatías las podemos ubicar entre miocardiopatía hipertrófica, que también son las originadas, ¿por qué? Por una sobrecarga de presión. Todas las miocardiopatías se pueden clasificar fisiopatológicamente en miocardiopatías por sobrecarga de presión y miocardiopatías por sobrecarga de volumen. La miocardiopatía hipertrófica es producida por una sobrecarga de presión. La miocardiopatía dilatada por una sobrecarga de volumen. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho, esto se refiere a trastornos estructurales de la fibra miocárdica que no tienen que ver con las dos anteriores, ¿ok? La miocardiopatía restrictiva, como les dije, es una pérdida de la arquitectura de la fibra miocárdica, donde ella pierde su elasticidad o bien ella se está desenvolviendo en un espacio donde ella no puede contraerse y dilatarse a la longitud que le corresponde. Y hay unas que son no clasificables, ¿ok? Estas no clasificables pudiera ser, por ejemplo, las miocardiopatías tóxicas, ¿verdad? Por toxicidad como por el plomo, por el mercurio, por radiaciones ionizantes, por radiaciones atómicas, etcétera. También entonces tenemos las miocardiopatías genéticas de origen familiar porque está determinado por unos cromosomas específicos y la no familiar o no genética. Entonces, fíjense, la fisiopatología, o sea, cómo se origina la miocardiopatía. Entonces, vamos a tener que estas se originan por una alteración en la precarga o una alteración en la poscarga. Alteración en la precarga que estamos hablando, ya nosotros hablamos que la precarga era el volumen de sangre que retorna al corazón por la circulación venosa, retorna al corazón derecho. Bien, y alteraciones en la poscarga se refiere a la sangre que sale del corazón izquierdo. Entonces,
Estas alteraciones de precarga pueden ser o bien por un aumento o disminución del volumen de sangre, en ese caso sería una sobrecarga de volumen, o también por una alteración en la presión que se genera en esas cavidades, ¿ok? Y por supuesto, esto va a producir una alteración de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Nosotros hablamos que teníamos las arritmias, que habíamos definido como arritmia. Las arritmias eran cuando nosotros teníamos los latidos normales deben estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando está por debajo hablamos de una arritmia bradicárdica y cuando está por encima de 100 de una arritmia taquicárdica. Pero el problema que se presenta aquí, esta arritmia es originada por un trastorno del músculo cardíaco, no en sí por un defecto a nivel del nodo sinusal o alguno de los nodos. Entonces, esta alteración de la precarga o de la poscarga de volumen o de presión va a producir un fallo del corazón como bomba. Yo les hablé que cuál es el corazón como bomba, todo el ciclo que yo les describí cuando les hablé del ciclo cardíaco, ¿verdad? ¿Cuál es la función del corazón como bomba? Es emitir un gasto cardíaco, volumen, ¿cómo se define el gasto cardíaco? Volumen de sangre por frecuencia cardíaca. Ya habíamos dicho que el gasto cardíaco promedio era 5 litros en el adulto, ¿verdad? Entonces, cuando el corazón no puede suplir o aportar este gasto cardíaco, hablamos de un fallo de bomba. Bien, esto produce estrés. Estrés no es un estrés psicológico, sino estrés del tejido, que se llama un estrés celular, en este caso de las células musculares miocárdicas, que ellas van a sufrir al tener menos gasto cardíaco, al tener menos aporte de sangre, y sabemos que la sangre transporta los glóbulos rojos y los glóbulos rojos transportan el oxígeno, al disminuir el aporte de oxígeno, se produce una situación metabólica de estrés a nivel de la célula miocárdica. Y esto hace que se estimule el sistema nervioso autónomo. ¿Qué se va a activar? Va a haber una liberación de catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Que son mediadas por el sistema simpático. Tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Y vamos a recordar que el sistema simpático, su función es aumentar la frecuencia cardíaca y a nivel de los vasos sanguíneos produce vasoconstricción. Como está claro, un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, de la volemia por minuto, para compensar este fallo de bomba, va a producir un aumento del volumen. Y a la vez, si se produce una vasoconstricción por la ley de Laplace, a menor radio, mayor presión, entonces a tener una mayor presión y un mayor volumen, esto va a comprometer más todavía la función del fallo de bomba del corazón, que dijimos que la función de la bomba era aportar el gasto cardíaco necesario por minuto. Entonces, esta liberación de catecolaminas, cuando ocurre este déficit de oxígeno porque no está aportándose la cantidad de sangre necesaria por minuto, va a producir esta liberación de catecolaminas una redistribución de la sangre. Eso significa que el sistema homeostático del cuerpo que mantiene el equilibrio, él va a redistribuir la sangre a los órganos vitales para mantener con vida ese organismo, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Obviamente, aumentar el flujo de sangre a las coronarias para irrigar el corazón, al cerebro, que es el que regula todas las funciones del cuerpo, al riñón, porque el riñón va a determinar el volumen de líquido que se va a emitir por las arterias, y también porque él va a regular la presión a lo cual esto se está generando. Entonces, esta redistribución de sangre va a llevar a la isquemia, ¿ok? Porque estas catecolaminas a producir esta adrenalina y noradrenalina, vasoconstricción, va a haber menos aporte de sangre a las coronarias del corazón,
donde ahí se puede generar, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, como hablamos en otro momento. A nivel del cerebro se puede producir una isquemia a nivel del cerebro, ¿verdad? Que eso es lo que puede originar que hasta un accidente cerebrovascular. A nivel del riñón, un daño a nivel del riñón, y esta isquemia va a afectar al aparato yuxtaglomerular. Como sabemos, el aparato yuxtaglomerular, en una de sus funciones, él produce renina. Entonces, esta renina que se libera va a activar va a activar el mecanismo de angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, y este aumento de la angiotensina 2 va a producir un aumento también de qué, de la vasoconstricción. O sea, ya había una vasoconstricción por efecto de la catecolamina. Al verse con menos flujo de sangre, el riñón pues se va a activar también la renina y el sistema angiotensina-aldosterona. Luego eso, ¿qué va a hacer? La aldosterona, habíamos dicho que en los túbulos distales, ella producía ¿qué? Ella producía retención de sodio porque ella va a cambiar la permeabilidad, ¿verdad? Recuerden que el túbulo distal lo que debería hacer es liberar agua y retener sodio, pero entonces como va a activarse la aldosterona, porque se activó el aparato yuxtaglomerular, va a haber retención de agua y sodio. A mayor volumen y a mayor cantidad de sodio que tiene un efecto osmótico, mayor presión. ¿Cuál es la idea de todo esto? Restituir la volemia que supuestamente está perdida. ¿Ok? Es decir, fíjense qué pasó. El fallo de bomba es que el corazón disminuye su gasto cardíaco porque no se contrae bien la fibra miocárdica, o bien porque está hipertrofiado o bien porque está dilatado. Esto hace que se libere la adrenalina, la catecolamina, se produce una redistribución de sangre al corazón, al cerebro y al riñón, y esto se percibe como una isquemia, como una falta transitoria de oxígeno. Eso activa el aparato yuxtaglomerular para la liberación de la renina, que se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lleva a la cambio de permeabilidad en el túbulo distal con retención de sodio y agua, aumentando la presión, y también sabemos que la angiotensina 2 activa la vasoconstricción. Todo esto supuestamente es para compensar una volemia, o sea, aumentar una volemia que está disminuida. Pero esto va a llevar a qué? A un edema periférico. El edema periférico, ¿qué es un edema? Un edema es el acúmulo de líquido en un tercer espacio. El tercer espacio significa que es un acúmulo de líquido entre la piel y el espacio intravascular, o sea, no está dentro del espacio vascular, sino está entre la piel, tejido celular subcutáneo, músculo, pero no está dentro de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y este edema periférico, ¿por qué es producido? Es producido por esta acción original de la catecolamina y por acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por la retención de agua y sodio. El edema periférico se refiere a que va a haber un aumento de volumen en las partes distales del cuerpo por razones de gravedad, sería primero en los miembros inferiores, ¿verdad? Pero como vimos en la insuficiencia cardíaca derecha, también puede llevar a un edema pulmonar, ¿verdad? Y también a la formación de un tercer espacio o ascitis a nivel del abdomen. Entonces, fíjense, al ocurrir esto, vamos a tener que eso va a afectar el volumen residual sistólico y diastólico de la precarga. Eso significa, ¿verdad?, que al haber la falla de bomba, repito, que disminuye el flujo de sangre, el gasto cardíaco, que se activa la catecolamina, produciendo vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, y por otra parte el aparato yuxtaglomerular a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo vasoconstricción y produciendo retención de sodio y de agua, va a aumentar la volemia. La idea es aumentar la volemia, pero en realidad lo que se va a producir es un edema periférico, y como esto va a parar a la precarga, al corazón derecho, va a quedar entonces un volumen extra de sangre, volumen residual,
tanto en sístole como en diástole en las cavidades derechas inicialmente. Si esto no se compensa, eventualmente también va a afectar al resto de las cavidades cardíacas. Entonces, esto es lo que se llama, cuando ocurre toda esta fisiopatología, el síndrome de bajo gasto o shock cardiogénico. Se llama síndrome de bajo gasto es porque ¿qué inició? Que hablamos que era la gasto cardíaco. Era el volumen por frecuencia cardíaca. Si hay una disminución del volumen y un aumento de la frecuencia cardíaca, o hay una baja del volumen y también una baja de la frecuencia cardíaca, entonces vamos a tener un bajo gasto cardíaco. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se ve? Porque no está produciendo 5 litros por minuto, sino mucho menos. Todo esto, ese bajo gasto, va a originar todos estos cuadros fisiopatológicos, que es lo que se llama como síndrome de bajo gasto o shock cardiogénico. ¿Verdad? Esto puede ser por una patología o, por ejemplo, por un traumatismo cerrado de tórax, por una herida por arma de fuego, por una herida por arma blanca, etc. Entonces, volvemos al mismo tema, ¿verdad? Las miocardiopatías, entonces tenemos las primarias, que predominantemente comprometen el corazón, y la secundaria, que es una enfermedad sistémica que compromete el corazón. O sea, la miocardiopatía primaria es por una enfermedad del corazón. La miocardiopatía secundaria es, por ejemplo, por enfermedades como hipertensión, diabetes, amiloidosis, artritis reumatoidea, enfermedades del colágeno, enfermedades endocrinas tipo hipotiroidismo, etc. Entonces, fíjense, esto nada más para su información. Tenemos la miocardiopatía del corazón, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica de origen genético, displasia ritmogénica del ventrículo, o sea que es un ventrículo que es anormal, eso pudiera entrar dentro de las cardiopatías congénitas, la miocardiopatías no compactadas, o sea, donde no hay maduración del tejido, la miocardiopatías de depósito de glucógeno, que estamos hablando de enfermedades del corazón por enfermedades metabólicas de depósito. Las enfermedades metabólicas son enfermedades genéticas hereditarias. Una de ellas es, por ejemplo, la amiloidosis. ¿Bien? Pero también ahí pudiéramos meter la diabetes. ¿Bien? O también el hipotiroidismo. Tenemos las miocardiopatías mitocondriales, que también son errores del metabolismo, pero de origen genético, donde hay una falla enzimática de nacimiento. Las miocardiopatías por otro tipo de patologías, ¿ok? Luego tenemos la mixta, que es una miocardiopatía dilatada o miocardiopatía restrictiva. Las miocardiopatías dilatadas y restrictivas las vamos a ver ahora luego. La adquirida es, por ejemplo, la miocardiopatía que queda, por ejemplo, después de una inflamación. La inflamación, ¿por qué se puede inflamar el corazón? El corazón se puede inflamar, por ejemplo, después de un proceso infeccioso por un virus o una bacteria. Ahora, por ejemplo, se están viendo muchas miocardiopatías inflamatorias post-COVID, ¿verdad? Pero eso lo puede producir, por ejemplo, el citomegalovirus, lo pueden producir bacterias como el treponema pallidum, que produce la sífilis, lo puede producir la lepra lepromatosa, lo puede producir parasitosis, bien, como las que vemos en el Chagas, o también las que vemos en el paludismo. Las miocardiopatías por estrés, Tal-Kotsubo, que es un nombre propio que le dan. Estas miocardiopatías por estrés es, por ejemplo, después de una hemorragia severa, que puede haber un shock cardiogénico, un traumatismo cerrado, entonces se daña el miocardio, ¿ok? Como hablamos antes, por una herida de arma de fuego, o sea, las que son por accidentes o traumas. La miocardiopatía por taquicardia, porque hay un defecto en el sistema del nodo sinusal, ¿verdad? Y los niños de madre diabética insulinodependiente, por deprivación, por una hipoglicemia severa en la formación del tejido miocárdico e inútero del niño. Entonces aquí tenemos la miocardiopatía hipertrófica.
que la estamos viendo por segunda vez. Esta es característicamente una sobrecarga de presión, que vamos a tener un aumento de la rigidez de la cavidad cardíaca, una disminución del volumen, porque por supuesto, si sabemos que la elasticidad permite que una fibra al aplicarse una fuerza se dilate y cuando deje de aplicarse la fuerza ella se contrae, pero si ella está rígida significa que su elasticidad está disminuida, por lo tanto el volumen de sangre que ella puede cargar es menor. Bien, entonces esto lleva desde el punto de vista fisiopatológico, esta rigidez de la cavidad por la hipertrofia, a que ella va a tener, almacenar una menor cantidad de volumen, va a tener, a pesar de que ella guarda menos cantidad de sangre que lo que debería esa cavidad cardíaca, va a tener un aumento de la masa, ¿verdad? Porque sabemos que la hipertrofia muscular es un aumento de la masa. Y también va a tener lo que les acabo de mencionar, la rigidez muscular. Entonces, esto va a llevar a una alteración a nivel de la función ventricular y a nivel de la fuerza sustitutiva. O sea, las fuerzas sustitutivas son la presión, el volumen que se produce en la dinámica de la contracción muscular. Esto lleva a un aumento de la carga de contracción subcortical, es decir, hay un aumento de la presión intraventricular o intraauricular, y esto va a producir aquí ponen una inacabación, se refiere a lo siguiente, a que, para que esto lo entiendan mejor, si hay una cavidad cardíaca rígida, porque hay una fibra miocárdica que está poco elástica, los espacios entonces que se llenan de sangre son menores. Eso disminuye el gasto cardíaco. Bien, y a medida que entonces se hipertrofia más ese músculo cardíaco, a mayor masa, va a haber mayor requerimiento de oxígeno por ese miocardio, porque tiene mayor extensión, mayor superficie, ¿verdad? Mayor superficie, mayor necesidad de flujo de sangre. Pero entonces aquí, paradójicamente, hay una disminución del volumen porque esas cavidades no se pueden llenar bien porque están rígidas y a la vez hay un aumento de la masa con mayor demanda de oxígeno. Y eso va a hacer que se produzca el estrés muscular con una hipoxia y luego, que es una hipoxia, un aumento del CO2 dióxido de carbono a nivel celular y una disminución de la oxigenación. O sea, ahí se produce una acidosis metabólica del tejido, es decir, ustedes se acuerdan cuando vieron metabolismo, el ciclo de Krebs, que si había un proceso acidótico, se dañaban los organelos de la célula, en este caso de la célula miocárdica. Entonces, lo que va a hacer eso es que a medida que se hipertrofia, emite menos cantidad de sangre, bombea menos sangre, necesita más oxígeno, hasta que si eso no se compensa, va a ocurrir la isquemia, que es la pérdida por segundos del oxígeno de esos tejidos y eso puede llevar a la muerte mitocondrial. Si eso se produce, podemos caer en un infarto. Entonces, la parte final, si es una miocardiopatía hipertrófica que no se compensa, o sea, que no es tratada, va a llegar un momento en que ¿cómo ella va a hacer esa compensación? La compensación la va a hacer ella tomando como principio la ley de Frank-Starling, ¿verdad? Starling nos dice que la fuerza de contracción del músculo depende de la longitud inicial de la fibra. Pero si tenemos una fibra muscular que está acortada, la fuerza que ella ejerce cuando se contrae es menor. Y a medida que ella se va acortando, su fuerza es menor, hasta que prácticamente ella pierde toda elasticidad y ahí caemos en la relajación total de la fibra, que caemos a la fase dilatada. O sea, una miocardiopatía hipertrófica nos va a llevar a una miocardiopatía dilatada. Si antes la persona, por ejemplo, no fallece por un infarto.
o una cardiopatía isquémica o por una arritmia. Aquí tenemos la fase más avanzada. Por ejemplo, esto fue un paciente que tenía una hipertensión que no se controló, hizo una cardiopatía hipertrófica por año, tampoco se controló, hasta que finalmente ya no tiene mecanismo de Starling, de compensación de la fuerza de la fibra muscular, ya ella se venció. Entonces ya ella pierde su capacidad contráctil y caemos en una miocardiopatía dilatada. Esto lleva, por supuesto, a una caída drástica del gasto cardíaco. Hay una falla del mecanismo compensador, que habíamos dicho cuáles eran los mecanismos compensadores. El que se basaba en la fuerza de contracción de la ley de Frank-Starling y en la fuerza de vasoconstricción a nivel de Laplace de los vasos sanguíneos, incluyendo las coronarias del corazón. Entonces, aquí vamos a tener este bajo del gasto cardíaco, manifestaciones de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Hipertrofia y dilatación. Este tema lo vimos y lo pueden revisar en el video que hablamos de insuficiencia cardíaca. Esto produce una destrucción del tejido miocárdico del sistema de conducción. Es decir, a medida que se hace isquemia en estas paredes del miocardio, él se deteriora ese tejido y hay muerte celular, él va a perder también lo que es el sistema eléctrico del corazón, ¿verdad? El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, entonces se suma a la insuficiencia las arritmias. Y esto va a llevar a qué? A lo que hablamos, trastornos de conducción, como por ejemplo los bloqueos, o arritmias activas, taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares, etc. Y esto por un lado, ¿verdad? Y esto ocurre, estas arritmias, este deterioro de la actividad eléctrica del corazón por deformidad, ya se deforma la fibra miocárdica, ¿verdad? Por la dilatación. El otro aspecto que está cardiomegalia, ¿qué significa cardiomegalia? Aumento del tamaño del corazón, porque ya el corazón, como no está bombeando la sangre, se llena de líquido y este líquido lo que hace es expandir el corazón, porque él ya no tiene fuerza para contraerse y acumula ese líquido. Como ya lo expliqué en insuficiencia cardíaca, cuando ese líquido ya no cabe en el corazón, se va al sistema pulmonar, puede producir una hipertensión pulmonar, puede producir un edema pulmonar, eventualmente también se puede ir al abdomen y formar una ascitis y puede producir un edema a nivel periférico de miembros superiores e inferiores. Entonces, esta cardiomegalia produce dilatación del anillo valvular, o sea, se va a producir también una insuficiencia de las válvulas cardíacas que estén afectadas. Por ejemplo, si es una insuficiencia izquierda, puede ser una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, si es global de las 4 válvulas, ¿ok? Entonces, como verán, esto es un cuadro terminal de la insuficiencia cardíaca. Luego, vamos a hablar un poquito, muy por encima, de lo que son las miocarditis. ¿Se acuerdan que lo hablamos inicialmente cuando clasificamos la miocardiopatía? Ahorita está muy de moda porque ha aumentado su incidencia a raíz del COVID, como una complicación post-COVID. Y forma parte de lo que llaman un síndrome inflamatorio sistémico post-COVID, que se está viendo tanto en personas de mayor edad como jóvenes y niños. Ajá. Esta miocarditis, ¿qué significa? Que miocarditis significa simplemente una inflamación del tejido miocárdico. ¿Ok? ¿Cómo se va a manifestar un dolor en el pecho? ¿Por qué dolor en el pecho? El dolor en el pecho es el dolor anginoso, que habíamos dicho que la angina, el dolor anginoso era producido por una hipoxia, por una isquemia. Esa isquemia, al deber un déficit de oxígeno en las células musculares miocárdicas, se va a activar el sistema de la bradiquinina y los sistemas inflamatorios. Y se van a activar ¿qué? Los nociceptores, los receptores de dolor. Entonces, el dermatoma, que corresponde a donde se encuentra el área cardíaca, va a generar esto que se va a percibir como un dolor en el pecho. Bien, puede ser un dolor
referido, o sea, en el miembro inferior, en el miembro superior izquierdo o retroesternal. También otro síntoma que puede presentarse son ritmos cardíacos anormales o acelerados, arritmia. O sea, taquicardias espontáneas, bradicardias espontáneas, fatiga, que en realidad, ¿qué sería fatiga? Disnea. ¿Qué era la disnea? ¿Se acuerdan que hablamos que había una disnea cardíaca y una pulmonar? La cardíaca es justamente por la isquemia, por el déficit de oxígeno. Puede haber retención de líquido con hinchazón de las piernas, tobillos y pies, ya lo hablamos, del edema, ¿verdad? El edema que se presenta, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Y también se puede, esto todo va a acompañarse de síntomas de una infección viral. O sea, por ejemplo, una persona que tuvo COVID puede tener estos síntomas, pero puede tener, por ejemplo, tos, puede tener fiebre, puede tener lesiones a nivel de piel, dolor de garganta, malestar general. O sea, no solamente los característicos de aspectos del corazón, sino también síntomas generales, ¿verdad? Porque normalmente la miocarditis van a ser infecciosas, pero como les dije, pues, también pueden haber por intoxicación, por sustancias químicas o por agentes físicos, ¿verdad? Por ejemplo, esto también puede ocurrir cuando, no sé si ustedes vieron tegumentario, en una quemadura de tercer grado podemos ver esto, y cuarto, y también una quemadura profunda. Luego tenemos, ¿cuáles son las complicaciones de la miocarditis? Insuficiencia cardíaca, que ya vimos, o sea que es un cuadro grave y normalmente terminal. Ataque cardíaco se refiere a un infarto, un accidente cerebrovascular, porque por supuesto eso favorece, las arritmias favorecen la producción de trombos a nivel periférico de la sangre, que pueden terminar a nivel del cerebro, ¿verdad? Puede tener ritmos cardíacos anormales, acelerados, arritmia o muy lentos, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo lo que quiero es que se lleven la imagen, porque cuando ustedes vean la parte radiológica en las pacentías, siempre estén pendientes de cómo se ve topográficamente el corazón. Esto es un corazón normal que ustedes ya conocen. Y miren el grosor del miocardio. ¿Ven? Y miren cómo está aumentado. ¿Por qué? Por ejemplo, este grosor está aumentado porque hay una hipertrofia, está aumentado de tamaño porque hay una insuficiencia. Entonces, la miocarditis hace que el músculo cardíaco se vuelva grueso e hinchado. Significa que es grueso e hinchado que hay, primero lo que va a ocurrir es que en una miocarditis va a haber una miocardiopatía hipertrófica y ya en su última etapa, antes de la muerte, va a haber una insuficiencia cardíaca. Entonces, las miocarditis son potencialmente enfermedades fatales. Aquí tenemos las pericarditis, ¿verdad? Sabemos que el pericardio es la membrana que rodea el corazón, la serosa, ¿verdad? La serosa tiene dos hojas. Una hoja visceral, que es esta, que contacta directamente con el miocardio, y una hoja parietal, que es esta externa, que da la cara posterior de la caja ósea torácica. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una pericarditis se produce porque se forma un tercer espacio entre estas dos hojas, o sea, entre la hoja parietal y la visceral se llena de líquido, así como puede haber edema en los miembros inferiores, edema en el abdomen, un edema a nivel de los pulmones, lo puede haber a nivel del pericardio. Este líquido que puede estar acá, por ejemplo, puede ser de origen traumático, por ejemplo, un traumatismo cerrado de tórax que hace que se rompan vasos sanguíneos, entonces se acumule sangre entre estas dos hojas y hay un aumento de volumen entre estas dos hojas. ¿Qué pasa? A mayor volumen, mayor presión, es decir, ¿qué tenemos detrás del pericardio? El corazón. Si aquí esto está lleno de líquido, este líquido impide que el corazón se expanda y va a producir una falla mecánica del corazón. Va a afectar al corazón como bomba porque el corazón va a tener menos espacio para contraerse y dilatarse. Pero también este acúmulo de líquido, este tercer espacio, se puede producir por procesos infecciosos como infecciones virales, como hablamos del COVID, por infecciones bacterianas. Por ejemplo, muchas veces la pericarditis son causa de muerte en las personas, por ejemplo,
que son farmacodependientes, adictos a las drogas, porque por ejemplo estas personas que tienen este hábito, que usan jeringas con agujas que no esterilizan, pueden contaminarse con bacterias y por ejemplo un germen que es muy frecuente, que es causante de la pericarditis, es el estafilococo dorado, que puede producir una lesión a este nivel. También, como les dije, hay parásitos que pueden producir este tipo de problemas.